de Nuestra Señora del Cobre, Madre de todos los cubanos, tenemos a un invitado muy especial, al poeta, ensayista, novelista, crítico de arte, doctor en arte, profesor Roberto Méndez, con una cantidad de libros publicados, estudios, libros, como dije anteriormente, de poesía, novela, investigaciones, que si fuéramos a citar todo el mérito de sus obras, los premios obtenidos, pues creo que le robaríamos mucho tiempo al placer de escuchar sus poemas, y que ya casi todos conocen esos méritos. Pues Roberto, bienvenido. Gracias. Y comenzamos, con un pequeño diálogo que yo siempre organizo para ir entrando en calor con la historia. La primera pregunta o tema que me gustaría hablar contigo es el asunto de la fe y la poesía, que son dos caminos, dos procesos que pueden ser uno, pero que en algún momento pueden ser antagónicos, o no sé cómo tú lo ves. ¿Cómo se comportan o se han comportado en tu vida estos dos procesos? ¿Cuánto te han dado? ¿Cuánto te han quitado? Bueno, a ver, mirado así desde afuera, son dos procesos, pero la persona es una. Es decir, cuando uno habla de la fe, es la fe que una persona tiene. Y cuando habla de la poesía es básicamente la percepción de la poesía para disfrutarla o escribirla de alguien. Salvo que la persona sea perfectamente esquizofrénica, que pueda dividirse en personalidades independientes, eso tiene que vivir un proceso en el que fe y poesía están integradas en una personalidad, están integradas en un modo de concebir la vida y en un modo de espiritualidad. Yo no creo, o al menos para mí no han sido antagónicas. Lo que hay es que vivir la experiencia de encontrar el modo personal de hacerlo. Por ejemplo, yo recuerdo, esto era de una conversación hace años con Roberto Fernández de Ramar, que me decía, pero usted se considera un intelectual católico. Y a mí no me gusta el término así, porque un intelectual católico es como un intelectual como medio unilateral, ¿no? Que se supone que es un abanderado de una fe, de una creencia, y no tiene otra vertiente. Digo, eso por ejemplo haría que Paul Claudel y yo supuestamente fuéramos iguales, intelectuales católicos, pero en la realidad no es así. O sea, yo lo que siento es que soy un católico que es intelectual, como podría ser carpintero, impresor, chofer de taxi. Bueno, en ese caso tendría más dinero. Pero uno lo que va aprendiendo es a encontrar su modo de armonizar cosas de la vida. Eso que se repite tanto y que a veces a la gente le queda muy vago, que es tener su espiritualidad. Eso no es una cosa que cae en ninguna parte, ni siquiera del cielo. Sencillamente es algo que usted construye dentro, con los elementos, con los materiales que tiene. Y la cuestión de la fe no significa el condicionamiento explícito en el tratamiento de un tema, ni dedicarse única y exclusivamente a temas considerados religiosos, que es una de las ideas también un poco estrechas que hay con esto. O sea, yo creo que a la hora de ver la impronta que en mí pudiera tener lo religioso, no hay que ir específicamente a buscar poemas de tema bíblico, poemas relacionados con la Virgen. Es más, esos están, pero quizás mi visión religiosa esté también en un poema de amor, o en un poema sobre la emigración, o en un poema sobre, qué sé yo, sobre el calor en Cuba. Es decir, esas cosas están unidas
Y en el sentido de que puedan condicionarte o limitarte, es muy variable. O sea, hay que intentar recordar algunas cosas. Realmente tendemos a mirar al poeta católico como ese poeta explícitamente religioso siempre, y lamentablemente en determinados periodos poetas que de alguna manera estaban cerrados a otras proyecciones de carácter social. Pero no hay que olvidarse de una cosa: Miguel Hernández, cuando comienza su andadura como poeta, es un poeta católico. Y yo diría más, quizás él se alejó del ámbito del catolicismo, se adhirió al pensamiento marxista, pero hasta el final de la poesía, cierto sabor de la poesía de Miguel Hernández y ciertos textos de Miguel Hernández, ahora en la madurez, muestran la impronta del cristianismo. Lo mismo pasa con César Vallejo. Algunos de nuestros grandes poetas comunistas empezaron por ser poetas católicos, y algo les quedó después. Para mí son ejemplos. O sea, y por ejemplo, ¿por qué Vallejo influye tanto en autores como Fina García Márquez o Silvio Virier? Que por cierto eran lectores y admiradores de Claudel, pero no les bastaba con Claudel. Y realmente su gran fascinación, el descubrimiento para Fina García Márquez de la poesía de Vallejo, y ese poema que está en su primer libro, que es la epístola a César Vallejo, forma capital. Eso no es un poema secundario, plantea un punto de vista diferente. A veces hay autores en los que todo esto está muy armónicamente resuelto. Yo creo que un ejemplo para mi generación fue Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal tenía muy resuelta la noción de intelectual católico, pero con una amplitud, un poeta de vanguardia, un hombre que por un lado se inclinó a la espiritualidad de Thomas Merton, estuvo en un convento trapense en Estados Unidos, y Merton era su maestro novicio. Pero es el mismo hombre que escribe el poema Marilyn Monroe, uno de sus grandes textos. O sea, ningún tema le estaba vedado. Su visión del mundo no estaba condicionada por un catolicismo que estuviera en contra de la sociedad. Un poeta además bastante rebelde, pero que tenía una fe. Sí, cántico cósmico, por ejemplo. No, bueno, inclusive abierto a otras espiritualidades también, un hombre con conocimiento a través de métodos de las espiritualidades orientales y con una visión integradora de la vida. Es más, hacía poesía con la acción social. Para mí, una de las utopías más poéticas de América es Solentiname, que terminó mal porque todo el mundo no tiene la mente de los poetas, ¿no? Pero Solentiname fue uno de los empeños así más notables, hacer a la vez cristianismo, poesía, socialismo, una comunidad, y además reivindicando las tradiciones autóctonas centroamericanas. Es una cosa interesantísima. Claro, estoy hablando de un poeta de mi generación, vaya, de nuestra generación. A la gente más joven ya ahora quizás esos autores no resuenan igual. Perfecto, pues entonces comenzar con un poema. Bueno, yo quiero hacer algo hoy que no acostumbro a hacer, y es compartir con ustedes no poemas tomados de distintos libros publicados por mí. Es lo que habitualmente uno hace en una lectura, o escoge al menos los dos últimos libros, toma textos menos leídos. Yo voy a compartir con ustedes algunos poemas de un libro absolutamente inédito, un libro acabado de armar, revisado, pero que todavía estará sujeto a muchos ajustes, como ocurre en mi caso. De hecho, una de las pruebas que siempre necesita un poema es ser leído en voz alta, no para uno, eso es una prueba elemental, sino leerla a un público y ver cómo funciona al oído con gente escuchando. Y de ahí vendrán seguramente enmiendas, modificaciones y todo el trabajo.
El libro se llama Las bibliotecas perdidas. Yo voy a leer principalmente textos de la primera sección, grabados diluidos. Yo esta mañana estaba pensando en la casa, bueno, cuando yo introduzca la cosa del libro, podría decir cuáles son los temas principales que se tratan por sección. Me he dado cuenta que al final todos los poetas tratamos casi siempre los mismos temas: la muerte, la pérdida del amigo, el amor, cuestiones relativas a la espiritualidad y esas urgencias que los poetas encontraban en contacto con la sociedad. Una de ellas es esa gravísima urgencia de la sociedad cubana, que es la migración, tema sobre el que volveremos después. De manera que no quiero decir vaguedades, voy a compartir con ustedes algunos de estos poemas. Sillas vacías. Desde mi infancia podía descubrirlas. Los parientes conversaban en el comedor, alzaban sus copas o pinchaban una aceituna como si estuvieran atrapando la felicidad, y después solo murmullos se despedían si acaso iban a hacerlo. Allí estaban, entre el pavo y las flores de rábano, quizá en el extremo de la mesa, junto a la fuente de turrones, 1, 2, quizá 3 puestos vacantes. Cuando se marchó la tía, puso flores frescas en los jarrones de su matrimonio. Dijo que eran para recibir a los nuevos ocupantes. Quizá esperaba volver. Con los años nos acostumbramos a conjurar el vacío con papeles picados y silencios, mientras nos apretábamos en una esquina cada vez menor de la mesa. Mi hermana ordena sus documentos, la constancia de que este año despedirá la noche final en otro sitio. Sus hijos la llaman con prisas desde Los Ángeles o Cataluña. Yo no miro los papeles que ella baraja una y otra vez en su mano diestra con temblor creciente. Más y más sillas inútiles, listas para ser devoradas por el polvo. Dicen que es natural. Cuando paso por el comedor, procuro mirar para otro lado. Total, a estas alturas, las lágrimas resuelven muy poco. Tarde con los inmigrantes. Cuando los emigrantes son invitados a presenciar los juegos de las vísperas, tienden sobre la hierba toallas de una felpa suntuosa. Contemplan los candeleros romanos en un cielo que no es suyo, y mientras las familias de otros ríen y aplauden, ellos miran hundirse las varillas quemadas en el Mediterráneo para siempre ajeno. Al retornar a sus casas descubren que no tienen un hijo a quien reñir, ni un padre al que colocar una manta, solo una llave, cupones viejos, los sobres de azúcar que ayer hurtaron. Los emigrantes duermen mal. A media madrugada arañan la pared para encontrar aquel sitio que se llama retorno. El café de la mañana es más triste que un boleto vencido. Lo toman de pie y en el metro van repitiéndose que todavía hay esperanzas, las suficientes para salir airosos hacia otro día, otro quitasol, otro pañuelo que exprimir en lo oculto. Pobres de los emigrantes, mienten en las cartas que alguna vez envían, y cuando desayunan un miércoles la leche con sabor a muro, se niegan a responder al teléfono y se dejan caer por el balcón suavemente, como un gato que prueba otra vez el abismo de la esquina.
Ausencias. No voy a decirte que cuando estuviste lejos salía muchas veces al balcón a ver si te divisaba más allá de la esquina. Tampoco te contaré que durante aquellos días me despertaba de la siesta si escuchaba una puerta abrirse o sencillamente una voz irrumpiendo en el pasillo. Sobre todas las cosas callaré que en las noches palpaba el lado vacío del lecho para sentir si restaba algo de tu sombra. Fue un exilio mínimo, dirán, pero los exilios nunca son pequeños y aunque regresaras, hay un pedazo ausente en algún sitio de mi persona y no voy a decir. Te voy a hacer una segunda pregunta. Para nadie es secreto que una buena parte de la creación artística de nuestro país, de nuestra cultura en general, en estos momentos transcurre en la diáspora, en esos temas que ya han venido tocando en estos poemas. Exactamente qué importancia tú reconoces a esa cultura que se hace en la diáspora y a tu modo de ver las cosas, en estos momentos, esa creación que es parte de nuestra cultura está en el lugar, ocupa el lugar que debiera ocupar. ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Y qué cosas harían falta para que esa cultura que es nuestra estuviera impactada al hacer cultural de la isla como una totalidad, digamos? Bueno, te voy a dividir la pregunta en dos. Primero te voy a responder directamente justo lo que me estás preguntando. Yo recuerdo hace años, cuando yo trabajaba como editor de La Gribilla, que la entonces directora Nirma Costa tuvo un gesto atrevido y ahí en la Casa del Alba se organizó una mesa con especialistas para hablar un poco de la emigración relacionada con la cultura y el impacto para eso de Cuba. Estaba entre otras figuras Ambrosio Fornés, que había hecho todo un estudio precisamente de eso, la literatura de la diáspora, en qué medida era cubana. Me acuerdo que el gesto pareció muy atrevido en la época, tan atrevido que todos llevamos nuestras ponencias, leímos nuestras ponencias, y eso nunca se llegó a editar en la Biblia. Alguien por encima de Irma decidió que no reportó. Pero mi punto de vista de entonces no ha variado mucho. O sea, yo creo que más allá de cualquier diferencia, la literatura cubana, la cultura cubana no se ha hecho estrictamente en el ámbito de la isla. Si fuéramos a excluir a los que no lo hicieron del ámbito de la isla, podríamos dejar tranquilamente a Cucarambé, y seguro que es un valor, y a Julián del Casal, que apenas se movió de aquí. Pero perderíamos nada menos que a José María Heredia, a José Martí, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, a Mariano Rull, y un larguísimo etcétera. Y hay algo que empezó a hacerse hace unos años y que ahora las dificultades editoriales han vuelto un poco a trabarlo, ¿no? Y es a restituir al lector cubano figuras que hicieron una parte de su obra o buena parte de ella en otro sitio. Recuerdo la edición de la poesía de José José, que al menos para mí fue muy importante, porque no es lo mismo leer unos poemas sueltos en internet que tener un volumen, una antología delante y leer un autor que para mí es un autor cubano, aunque sea judío, aunque viva en los Estados Unidos y aunque no sé qué, pero es un autor cubano. Me acuerdo de los años en que se hicieron esfuerzos, se editó a Jorge Mañach, se editó una novela de Juan Arcocha. Creo que en ese sentido hay que tener esa noción de que nuestra literatura, nuestra cultura, desborda el plano geográfico, especialmente porque ha entrado un factor nuevo, que es la tecnología.
cuando uno se sienta a leer textos literarios en internet, en Google, uno no se pregunta tan así dónde está la persona que lo escribió. Simplemente lo lee, lo disfruta o no lo disfruta. Ese concepto estrictamente geográfico, delimitado, que eso se hizo aquí, se escribió aquí, entonces se imprime aquí, pero si tú te fuiste para allá, el libro, ¿no? Bueno, salvo autores que prohíban de alguna manera la reproducción de su obra, eso es un patrimonio a compartir, pero además una literatura no se puede hacer voluntariamente prescindiendo de una serie de personas porque no es tan importante, porque no está aquí. Eso pienso que no. Y pensemos no ya en Jorge Mañache, ni en Enrique Labrador Ruiz, ni en Agustín Acosta, son figuras que nos quedan ya en la historia, sino en nuestra propia generación. ¿Dónde están algunos de esos poetas que tuvieron que ver con movimientos poéticos? Bueno, ¿dónde está el grupo Diáspora? Bueno, era profético que se diera ese nombre, era muy profético. Pero si hoy quitas a Bilio Esteves y mañana quitas al Melio Calderón porque no es tan importante, y pasado mañana prescindes de Ayunta Molina, al final acabas por no tener una literatura. O creerte que una generación está representada por 3 personas. Entonces ya eso es un problema. Pero eso es nada más que la respuesta a lo que literalmente me dices. Yo me voy a extender a una cosa que es más amplia, un problema que es más amplio, que es la cuestión de la emigración. La cultura cubana, en un sentido muy amplio, desde su origen, es una cultura de isla, por tanto una cultura muy pegada a los puertos, al intercambio, a la apertura, al viaje, a la aventura. Esto no es esas sierras de Bolivia donde la gente nunca ha visto el mar y ni siquiera conoce la capital del país. Cuba es otra cosa, con continuos movimientos de desplazamiento dentro de la propia isla. Y eso ha llevado también a circunstancias históricas a que haya habido emigrados desde los tiempos de la colonia. Pero eso que pudiera verse como natural pasa en cada época. La gente emigra por razones distintas, económicas, sociales. Puede ser en determinados momentos un indicador de alarma. Y yo confieso que ya ahora yo no tengo solamente el análisis académico que tenía cuando aquella mesa hace años en la Jiribilla, en que un señor desenvolvió unas estadísticas para decir que no se alarme. Siempre ha pasado, esto no es tan así, y además yo tengo aquí la media aritmética, la desviación estándar, la no sé qué, para demostrar que, en fin, es una constante. Será todo eso en los últimos 2 años. Entonces, yo creo que ya eso es más problemático. Ya eso no está al nivel de si edito o no edito tales libros. Esa era la primera fase de la cuestión. Ahora la cuestión es en qué medida no puede estarse perdiendo un elemento sensible en la sociedad, porque lógicamente se emigran personas de todas las edades, pero la tendencia general marca que son los jóvenes. Es más fácil que un joven se decida a emigrar que una persona de mi edad. Entonces, algo falta, algo se pierde. Y entonces ya no es un problema de literatura a editar. Tiene más difícil solución, pero lógicamente ya nos está tocando a los intelectuales, a los poetas, qué sé yo qué. Es uno de esos temas de urgencia que uno no puede soslayar. Bueno, a mí me sucede. Porque, entre otras cosas, es un desgarramiento, para decirlo con lenguaje sentimental. Es un desgarramiento. Tú podrás tener correspondencia con la persona, por correo electrónico, por las redes sociales, te llamará, le verás la cara en la pantalla del teléfono, pero hay algo que indica, no sé, hay un bombillo rojo de alarma.
Y eso no se puede solucionar con estadísticas. No se puede solucionar con que yo voy a hacer una antología que estén los poetas de las dos orillas, que además ya no son dos, son las orillas de todas partes del mundo. El asunto no es de ediciones, no es de eso. Es de tomar conciencia de que hay algo, es una espina en el entramado social, y habrá que tratarlo con menos levedad. Yo sé que en la psicología cubana hay una tendencia a relativizar y bromear con aquello que duele. Entonces todas las bromas sobre los volcanes, sobre no sé qué, han descubierto muchas cosas que son bastante más difíciles y más dramáticas que eso. Y te repito, no puedo contestar la pregunta de manera estrictamente intelectual. O sea, mi preocupación como intelectual por asuntos editoriales, no sé qué, es más pequeña en este momento, no es como hace 10 años, que la gran preocupación como ciudadano con eso, que ya yo no me atrevería ni a llamarlo diáspora, yo no sé cómo rayos llamarlo, porque es un fenómeno continuo y constante. A veces la diáspora la produce una guerra, la produce una situación crítica en un momento determinado del país, pero esto es algo mucho más desmesurado, que no responde sencillamente a la condición de isla, sino es un problema social. Y como tal hay que tratarlo, sentirlo, y va a ir apareciendo con más frecuencia en nuestra poesía. En la generación nuestra, con ese saborcito nostálgico que tendemos a darle a la cosa, y de una manera distinta, quizás más agresiva, más desenfadada, como sea, en los autores más jóvenes. Bueno, entre las distintas vertientes o vetas de poesía en el libro, hay una parte cerca del final de la primera sección que está dedicada al jazz. Es un género que me interesa desde hace muchos años, además esa capacidad de improvisación, ese ver hacerse la obra nueva e irrepetible delante de uno, siempre es llamativo, pero también escuchar esas figuras que son un poco los clásicos del jazz. De esos poemas quiero leer uno dedicado a esa figura absolutamente única en la historia del jazz, que es la cantante norteamericana Ella Fitzgerald. Quiero oler el aire, se llama el poema. Los pájaros de esta mañana no son semejantes a los de ayer. Tienen plumas con sabor a madrugada y su canto se eleva, cae, rebota entre flautas, saxo y costumbre. Son hijos del aire que improvisan para Ella Fitzgerald. Ella los contempla desde el portal trasero. El sol entibia una gota, esos parcos muñones donde estuvieron las piernas que solían sostenerla en sus fugas infantiles, en el refugio, en el concierto de las nubes. Quiero oler el aire, se repite, como si volviera a entonar I can't get started, entre volutas de humo y cortinas heladas. Los pájaros trinan, improvisan, van del amarillo al oro. Quisieran un piano, preferiblemente añil, para que ella pueda musicar con los bajos que alguna vez estuvo alegre con su vestido de plata y la penumbra que siempre al final la envolvía. El petirrojo y la golondrina ensayan su dúo, ajenos al metal de las cornejas. Virtuosos van desplazando sus rubatos, inician la mañana y el mundo. Ella llora con discreción y oprime con la diestra el pañuelo. Quiero oler el aire hasta que esta brisa primaveral la deje muda, o hasta que Dios tenga piedad y la ponga ya en la rama más alta entre los pájaros.